En nombre de Dios y de la patria, damos inicio a la Comisión de Minería y Energía de hoy, miércoles 2 de enero del año 3 de enero del año 2024. Cuenta, señor secretario. Señor presidente, ha llegado una excusa del suministro de energía para asistir a la sesión de hoy por motivos de agenda. Asimismo, ha llegado una solicitud de audiencia, una carta dirigida al señor Sandón que hicieron llegar acá, mediante la cual la señora Paola Vera solicita audiencia junto a otros microempresarios del sector energético para dar a conocer algunos puntos que son necesarios discutir con el ministro de Energía en relación a la ley de transición energética, y dado que aseguren que existen empresas internacionales de energía subcontratadas que no pagan a las pymes chilenas. Bien, vamos a solicitar la posibilidad, quisiera ver si existe la posibilidad de juntarnos el día lunes para recibir las últimas audiencias de 3:30. ¿Sería para el próximo miércoles que vamos a recibir en audiencia los últimos cuatro, porque no tenemos ningún otro proyecto en tabla hasta que finalmente tengo entendido que se amplió 5 días más? ¿Qué pasan los invitados? Por favor. Acuerdo al final de la sesión. Sí, lo importante sería que también nos explique el ministro o alguien del Ministerio de Energía, porque se supone que este es un proyecto urgente, junto con el proyecto de estabilización del precio de la energía y tampoco ingresado. Senador Prodan. Sí, solo en la misma materia, presidente, que está hablando el senador Quintana. Yo tengo, por lo que escuché ayer, salvo que esté equivocado, la prórroga de plazo que él pidió fue como desde el Ejecutivo, más que del mismo, ¿no? Entonces el Ejecutivo es el que estaba pidiendo un mayor plazo a través del Senado. Sí, lo que pasa es que habría sido bueno que el Ejecutivo hubiese venido a conversar a la comisión, independiente que lo hizo a través de un integrante, y por eso obviamente que se accedió. Nadie se opuso a este mayor plazo, pero debemos entender que hay un compromiso con el proyecto de estabilización del precio, que no ha ingresado a la fecha y se supone que tenemos plazos perentorios y además sumado a lo que se hizo por parte de esta comisión y también por parte de la sala de aprobar y generar el proyecto de transición energética. Por lo tanto, si no se estaba preparado, también hay como exige una explicación. Senador Quintana. Sí, presidente, dos cosas. Primero, sobre el punto, efectivamente, yo ayer conversé con personas del ministerio y por esa razón le comuniqué a usted en la sala y lo solicité. Ahora, yo le solicité a la sala un plazo de 10 días adicionales al vencimiento que tenemos y ahí parece que hubo una confusión en la mesa porque el presidente habló de 5 días, pero finalmente nos dieron 3 días. O sea, solo se extendió el fin de semana. Entonces yo creo que efectivamente el Ejecutivo es que necesita más plazo para presentar indicación. Entonces yo creo que tal vez sería bueno insistir en algunos días más, por lo menos durante toda la próxima semana. Efectivamente, como dice la senadora de Benesperger, el Ministerio de Minería y Energía tiene listas las indicaciones, el Ministerio de Energía, pero esto tiene que pasar además por la DIPRES, por Hacienda
y por las Express. Entonces, ese es el trámite que parece que faltaba. ¿Mm? Y en relación a otro punto, entiendo que con usted también he conversado, presidente, la posibilidad de tener una conversación esta tarde con la subsecretaria de Desarrollo Regional con motivo del royalty. Sería bueno que fijemos un horario para esta tarde. Entiendo que podría ser esa conversación. Yo creo que es pertinente dado una rebaja que hay significativa en los montos y esto tiene muy inquieto a todos los municipios del país. Tal como usted lo comenta, es parte de los puntos varios de la cuenta. Efectivamente, se ha comunicado conmigo un profesional de la Subdere y quiere ver la posibilidad de poder estar algunos minutos en la tarde. Habría que definir si lo hacemos acá, entendiendo que no es una sesión de comisión, sino que sería una reunión en la cual ellos nos entregarían todos los antecedentes con respecto al royalty y su distribución en las distintas comunas del país. Y por lo tanto, yo quisiera al término de la sesión que pudiésemos fijar un horario después que comience la sesión en que ahora nos podríamos juntar algunos minutos con los representantes de la Subdere. Senadora Ensberger. Presidente, yo creo que sería bueno que a lo mejor usted o la Secretaría llamara al ministro y viera en realidad qué es lo que está pasando con los plazos, porque tenemos dos compromisos, ¿no es cierto? Uno que era el plazo ya fijado que vencía este viernes 5, que además fue fijado con acuerdo del ministro, y efectivamente la ampliación de plazo finalmente fue el día lunes nomás, o el fin de semana, y recordar que son dos los compromisos, uno que presenta las indicaciones, pero también yo al menos lo entendí así, que nosotros no íbamos a empezar el estudio en particular de las indicaciones mientras no se presentara también el proyecto, el otro proyecto de estabilización y normalización, o ya no sé ni cómo se llama. Entonces, sería bueno que el ministerio nos sincerara la fecha, porque para que lo que queda en enero ojalá pudiéramos ver y despachar los dos proyectos, y que no sé si vamos a alcanzar, pero a lo mejor debiéramos, si realmente a lo mejor no es por las indicaciones, que yo entendía que las tenía listas, probablemente es por el otro proyecto, asumiendo el otro compromiso, y a lo mejor si es así, podría hablar usted con el ministro antes de la sesión de la tarde y volver, si es así necesario, pedir si ya el próximo miércoles 10 vamos a escuchar a las 4 instituciones que nos faltan, las 4 empresas o no sé lo que sean, podríamos ampliar el plazo hasta el 10 o el 11, porque lo que sí debiéramos tener compromiso del ministerio, que para el miércoles 17 esté presentado las indicaciones y el otro proyecto, cosa que pudiéramos empezar a ver ambos. Ok, gracias, senadora. Le he solicitado al asesor del Ministerio de Energía, Fernando Monsalve, que está acá, que después de escuchar a nuestros invitados se pueda conectar a Analí Uriarte para que en definitiva ella nos plantee vía telemática. Vamos a dar inicio a la tabla. Saludamos al presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, señor Juan Carlos Olmedo, y al director ejecutivo, señor Ernesto Uber, y de la Comisión Nacional de Energía, al secretario ejecutivo, señor Marcos Mancilla, y la coordinadora de gabinete, señorita Andrea Oleo. La idea de haber sido invitados para poder escuchar y recibir las opiniones tanto del Coordinador Nacional Eléctrico como de la Comisión Nacional de Energía en materia de transición energética que posiciona a la transmisión eléctrica como un sector habilitante para la carbono neutralidad, que es el proyecto que ha sido ingresado y aprobado en general, el boletín número 16.078-08. Le doy la palabra al Coordinador Eléctrico Nacional. Buenas tardes, presidente. Por su intermedio quisiera agradecer a la comisión la invitación y la oportunidad de poder exponer
nuestra visión de cómo está operando el sistema eléctrico, los desafíos que está enfrentando y algunos comentarios respecto del proyecto de ley, a quien le he pedido que nuestro director ejecutivo, Ernesto Huber, haga una presentación con esos aspectos. Se le ofrece la palabra entonces a don Ernesto. Muy bien, muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar también a todos los senadores aquí presentes y a quienes nos están viendo a través de la señal online. Vamos a realizar una presentación con una breve descripción que tengo que presionar para avanzar, ¿no? Bien, una descripción muy breve de el rol del coordinador eléctrico. Somos una corporación autónoma, técnica independiente, de derecho público, creada por ley el año 2016. Tenemos el rol de supervisar y coordinar la operación del sistema eléctrico nacional, y ahí se ve una figura que representa la torre de control, que es la analogía que habitualmente nosotros hacemos para ejemplificar el rol del coordinador. No somos dueños de las instalaciones del sistema eléctrico, coordinamos las instalaciones, y ahí el símil que hacemos con la torre de control del aeropuerto, también otras analogías que también hemos visto, similar a lo que hace un director de orquesta. Tenemos un número de profesionales en nuestra institución del orden de 350 personas, mayoritariamente profesionales de las carreras de ingeniería, ciencias, matemáticas, y hoy día también hemos ido incorporando otros profesionales y una participación de mujeres en torno al 23%. En la lámina siguiente ustedes ven ahí lo que es nuestro modelo institucional, solo para recordar, ¿no es cierto?, que el marco institucional establece el regulador, que es el Ministerio de Energía, con sus dos agencias, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia, y el coordinador como una institución independiente, autónoma, que tiene instituciones que son, de alguna forma, controlan o permiten resolver discrepancias que se produzcan entre los participantes del mercado y también con la autoridad. Y ahí vemos el panel de expertos al lado derecho y también, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Nos regimos por leyes, reglamentos, normas que dan un marco de acción en base a 3 principios de la coordinación que están ya vigentes de la ley eléctrica original, que cumplió 4 décadas el año 2022. Y destacamos acá el principio de la operación segura, la operación a mínimo costo y el acceso abierto a las instalaciones del sistema de transmisión, con el mensaje que está al final de la lámina, señalando que cada uno de estos principios tiene normas específicas para su aplicación y le corresponde al coordinador eléctrico ejecutar de alguna forma estos principios de la coordinación. En la lámina siguiente, siguiendo con el contexto del coordinador eléctrico nacional, señalar que estamos participando y promoviendo iniciativas para avanzar en la transición energética del sistema eléctrico. En el lado izquierdo, ustedes ven ahí algunas instituciones con las cuales tenemos acuerdos de colaboración, con las cuales estamos relacionados, algunas que son bastante académicas, como por ejemplo la IEEE o SIGRE, y también la Asociación de Operadores, APEX, respecto de la cual nosotros tenemos un representante. Nuestro presidente Juan Carlos Olmedo es representante en el directorio de APEX. Dicho sea de paso, este año 2024 vamos a tener un seminario, un evento anual con la participación de operadores internacionales que nos van a visitar, entiendo, en el mes de septiembre. También ahí aparece otra institución como Google X, con la cual estamos avanzando mucho en innovación. Destacamos nuestro proyecto Renova, que de alguna forma es una plataforma que permite certificar, ¿no es cierto?, las inyecciones y los consumos de energía renovable, y las universidades nacionales que están ahí en el lado derecho, ¿no es cierto?, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías, por supuesto, que es
un objetivo importante para el rol del Coordinador Eléctrico Nacional. En la lámina siguiente, solo algunas cifras para establecer ahí cuáles son la potencia instalada, por ejemplo, con la cual el sistema terminó el año 2023. Hace unos pocos días terminamos con una potencia instalada total del orden de 34.700 megawatts, lo que representa aproximadamente 3 veces la demanda máxima que tiene nuestro sistema eléctrico nacional, cuyo valor está en torno a los 11.500 megawatts. Destacar ahí los 3.100 kilómetros de cobertura desde Arica hasta la isla de Chiloé y una longitud en kilómetros de líneas sobre los 38.000 kilómetros. Y desde el punto de vista de la energía producida, en el lado derecho, destacan los 83,5 aproximadamente terawatt-hora, con un crecimiento bastante modesto en relación a la energía producida el año 2022, estamos hablando del orden del 0,6%, y una participación en energías renovables variables que de alguna forma se destaca en los foros internacionales porque desafía a la operación del sistema. El año pasado alcanzamos una participación en torno al 31% de energía renovable variable, y si consideramos todas las energías renovables en el sistema, ese valor alcanza el 63%. Otra cifra relevante es respecto a la potencia instalada del sistema, estos 34.700 megawatts. Un 40% corresponde a parques eólicos y fotovoltaicos en nuestro sistema eléctrico nacional, y había cuenta de las mejoras en las condiciones hidrológicas que observamos a partir de los frentes de mal tiempo que ingresaron en el mes de junio. Hemos también reducido las emisiones totales de CO2 en forma anual, que al mes de noviembre de este año las reducciones de emisiones totales alcanzaban un 37%, como dice ahí la lámina al lado derecho abajo. Bien, en relación con la participación de energía renovable en nuestro sistema eléctrico nacional, el mensaje de esa lámina es que en nuestro sistema puede abastecerse durante las horas diurnas mayoritariamente con energía renovable. Y una de las explicaciones que sustenta este mensaje dice relación con el mayor aporte de energía renovable hidráulica que recibimos este año. Y destacamos el día 30 de octubre recién pasado, como alrededor de del mediodía, tuvimos una participación en torno al 94% en esa hora de energía limpia, energía renovable en nuestro sistema eléctrico nacional. Es decir, solo el 6% correspondía a generación térmica basada en combustibles fósiles. Y ahí destacar el círculo que está debajo del 94, no sé si aquí se puede poner un puntero, parece que no. Bueno, destacar ahí que debajo del 94% nos referimos a que ese 6% de generación en base a combustibles fósiles, efectivamente vemos que se puede evitar en la medida que nuestro sistema eléctrico nacional tenga equipamientos especiales que le den fortaleza y seguridad a la red, particularmente en la zona norte de nuestro sistema. Para eso, el coordinador eléctrico está conduciendo un proceso de licitación para incorporar este tipo de equipamientos, condensadores sincrónicos específicamente, que van a permitir, como dije y reitero, darle fortaleza y seguridad a la red de transmisión, al sistema eléctrico nacional en la zona norte, en las primeras regiones hasta la zona de Antofagasta, y con eso poder prescindir a partir del año 2026, si finalmente esta licitación de equipamiento es exitosa, prescindir del uso de generación fósil durante el horario diurno. También destaca el valor de 72% que está ahí en la lámina, que dice relación con la participación, podemos llamarla récord, de energía renovable variable, fotovoltaica y eólica, que se dio en el mes de marzo del año recién pasado. En cuanto a la incorporación de nueva energía renovable variable en el sistema,
Destacar que se está instalando nueva capacidad de generación renovable. En ese gráfico se ve esa línea de color rojo, naranjo, que muestra la demanda máxima de nuestro sistema, cómo ha evolucionado desde el año 2013 en adelante. Y la potencia instalada en centrales, parques solares y eólicos en nuestro sistema. Se ve como a partir del año 2021-22, más específicamente, la potencia instalada en energía renovable variable, digo fotovoltaica y eólica, ha superado el nivel de demanda máxima de nuestro sistema. Y en el cuadro amarillo que está al lado mencionamos los nuevos proyectos en construcción, ¿no es cierto?, de generación fotovoltaica, alcanzando un total de 5.300 megawatts de nueva capacidad instalada en generación solar, lo que totaliza, considerando el valor actual del orden de 9.300 megawatts, más de 14.600 megawatts que deberían estar instalados en nuestro sistema, repito, en generación solar, de aquí a los próximos 2 años. Y lo relevante es que la energía fotovoltaica, la potencia instalada fotovoltaica va a superar por sí sola la demanda máxima que nosotros vemos en horario diurno. Por lo tanto, el mensaje aquí es una muy buena oportunidad para los sistemas de almacenamiento. El sistema de transmisión nacional actualmente presenta holguras en los corredores norte-centro, y se está reforzando con líneas que están en construcción. Me refiero a un corredor de 220 kilovolts que está en paralelo con las líneas actuales de 500.000 volts, desde la zona de Vallenar o Maitencillo, pasando por Pan de Azúcar, Coquimbo y finalmente llegando a la zona de Santiago, específicamente la zona de Quillota. Ese corredor de 220 está en ejecución, ¿no es cierto?, en construcción, y próximamente estará en servicio. Y el mensaje de la lámina es que hoy día, con la capacidad de transmisión que el sistema tiene y con el aporte de energía renovable que he descrito en las láminas anteriores, con la condición hidrológica favorable que hemos vivido este año, el sistema tiene holguras. La línea del corredor de 500 kilovolts que viene desde el norte, en horario solar, en horario diurno, tiene valores en torno a los 1.200, 1.500 megawatts, pero tiene holgura respecto a la capacidad máxima de ese corredor, que hoy día está en torno a los 2.000 megawatts. Y esa holgura se produce porque tenemos fuentes renovables en la zona norte y también aporte de fuentes renovables en la zona centro-sur, fuentes renovables que son de naturaleza fotovoltaica y eólica y también hidráulica. Y eso provoca que durante el horario solar, típicamente después del periodo de precipitaciones, estamos teniendo costos marginales cero desde Arica hasta Chiloé, con algunas excepciones en la zona sur, que falta reforzar un corredor ahí entre Cautín y Ciruelo, pero con condiciones favorables de viento e hidrológica en la zona al sur de Valdivia. Hemos tenido costos marginales persistentemente nulos desde Arica hasta la zona de Chiloé, con el corredor norte-sur, norte-centro, con holguras en el sistema de transmisión. ¿Hay necesidades de transmisión? Por supuesto que hay necesidades de transmisión, además de los corredores que se están reforzando, pero en los sistemas zonales, particularmente en la región del Ñuble, vemos que se necesitan ahí reforzamientos importantes en el sistema. En cuanto al proyecto de ley, destacar que en relación al tema de almacenamiento, como hemos dicho en las láminas anteriores, el sistema requiere capacidad de almacenamiento de larga duración para reemplazar la generación térmica nocturna que se está retirando del sistema con este proceso de descarbonización que ha ido acelerándose considerando los anuncios que han hecho las empresas. Recientemente nosotros, durante el año 2023, publicamos un estudio de almacenamiento donde se concluye que es económicamente eficiente, ¿no es cierto?, minimiza los costos esperados de inversión, operación y falla en el sistema. Se requiere un sistema de almacenamiento del orden de 2.000 megawatts con duraciones entre 6 a 8 horas, y eso totaliza del orden de 13.200 megawatt hora de necesidades de almacenamiento para aprovechar, ¿no es cierto?, esta abundancia, este exceso de oferta o menor demanda, si uno lo quiere ver también, que hay en horario solar.
Y destacar la cifra que está al lado izquierdo de los 13.200, que son los 3.900 megawatt-hora que tenemos hoy día operando o en construcción para este año 2024. Eso representa el orden de 800 a 900 megawatts de sistemas de almacenamiento con duraciones que están en torno a las 5 horas. Y de alguna forma vemos que el mercado está reaccionando para poder alcanzar la cifra óptima que nosotros definimos en ese estudio. Respecto al tratamiento de las ampliaciones en transmisión, como se ve en esa lámina, el desarrollo de obras de transmisión requiere tener herramientas para agilizar las ampliaciones en la red. Destacar que las obras de ampliación, lo que está indicado en el proyecto de ley, que las obras de ampliación sean de responsabilidad exclusiva de los propietarios de las instalaciones, lo vemos como un aporte en relación a la necesidad de agilizar el desarrollo de las obras de transmisión y del mismo modo también que exista la posibilidad de revisar los valores de inversión cuando hay cambios que así lo ameritan. Tenemos hoy día 146 obras de ampliación en curso, 65 vemos que están con algún atraso en su ejecución y hay del orden de 46 proyectos que están ingresando a un proceso de relicitación. Las demoras en el desarrollo de la infraestructura de transmisión zonal están siendo un obstáculo para el desarrollo económico de algunas regiones, particularmente vemos el caso de Ñuble y la electrificación de la demanda. Del punto de vista de la innovación, del plan de innovación, que está escrito hoy día en la ley en el artículo 72.13, vemos que de alguna forma lo que se indica en el proyecto de ley institucionaliza lo que el coordinador ya ha venido realizando. Particularmente en esta lámina mostramos nuestra hoja de ruta para una transición energética acelerada que publicamos a mediados del año 2022, donde se establecen las condiciones habilitantes para alcanzar a partir del año 2030 una operación 100% con energía renovable, al menos algunas horas del día, cuando las condiciones efectivamente lo permitan y hayan seguridad y fortaleza en la red, como dije anteriormente. En relación con el proyecto de ley, vemos que no es necesario que el plan detalle tecnologías específicas para avanzar en lo que dice relación con la innovación, ya que esto podría limitar la incorporación de soluciones innovadoras en el futuro. Y en relación al tema de los automatismos para el control de transferencias, hoy día nuestra normativa tiene un procedimiento que fue discutido con la industria y está en plena ejecución para el desarrollo de los automatismos. Y aquí el foco lo ponemos en la seguridad, habida cuenta que la normativa internacional establece que estos sistemas de automatismo no deben considerarse para sustituir la planificación y el desarrollo del sistema eléctrico. Finalmente, propender a un sistema bajo en emisiones lo vemos como un objetivo justamente de este plan de innovación que debería estar considerado en este plan de innovación. Y en ese contexto, como dice la lámina que ustedes están viendo ahí, en relación a los principios de la coordinación de la operación, este cuarto principio vemos que debería estar considerado como un principio que de alguna forma gatille iniciativas en relación a la innovación y debería estar considerado en el plan de innovación que está en el artículo 72.13. Y en nuestro ámbito de acción, la única forma de contribuir es mediante la innovación para impulsar y disponibilizar tecnologías que tiendan a lograr este objetivo. En cuanto a las conclusiones, para ya ir cerrando, es necesario que las obras de ampliación vuelvan a ser gestionadas por los propietarios. Ahí tenemos coincidencia con lo que se indica en el proyecto de ley, que se establezcan mecanismos para actualizar los valores de inversión durante el periodo de ejecución de las obras y se diseñe un esquema expedito para las ampliaciones de menor magnitud. De esta manera se evitarían la existencia de licitaciones, que licitaciones queden desiertas. El almacenamiento a larga duración es necesario en el sistema para reemplazar la generación
térmica en horario nocturno, y actualmente el foco en la zona norte, con foco digo en la zona norte, mediante el traslado de generación renovable variable que está siendo recortada durante el horario solar. Dicho sea de paso, el año recién pasado los recortes de energía renovable variable superaron un 60% de lo que habíamos tenido el año 2022. Es positivo que se institucionalice el plan de innovación, ahí estamos totalmente de acuerdo, incluyendo como criterio el propender a un sistema bajo en emisiones, y el plan de innovación no debe referirse a tecnologías específicas, dado que estas tecnologías pueden ir evolucionando en el futuro. Los automatismos son esquemas de protección ante fallas y no se utilizan para el control de transferencias en el contexto que está definido en nuestro procedimiento, es decir, para hacer un control en el caso de malas operaciones con un impacto acotado de los automatismos en nuestro sistema. Dicho sea de paso, estamos hoy día recibiendo propuestas de las empresas que participan en el mercado para instalar algunos automatismos, particularmente en la zona de Charrúa y Mulchen, en la línea de 220 kilovolts. Y propender a un sistema bajo en emisiones debe ser un criterio para la elaboración del plan de innovación. Eso es lo que tengo, presidente. Muchas gracias por su presentación. Damos paso al senador Quintana. Sí, muchas gracias, presidente. ¿Tenemos algún espacio para una ronda de preguntas breve, no? ¿Sí? 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 Tocábamos a la Comisión Nacional de Energía y después consultábamos los dos. Bueno, ya, ok, sí, mejor después. Sí, sí. Con la palabra al señor de la Comisión Nacional de Energía, su secretario ejecutivo, Marcos Mancilla. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos, y por su intermedio quiero saludar a los demás integrantes de la comisión y obviamente agradecer la invitación a esta instancia para plantear algunos comentarios institucionales de la CNE respecto del proyecto de ley de transición energética que está en discusión en esta institución. En primer lugar, un poco de contexto, ya el coordinador mostró una lámina con cómo está estructurado el sistema energético nacional a nivel institucional, y dentro de esa institucionalidad, la CNE es el organismo regulador del Estado chileno, es un servicio público descentralizado, pero se relaciona con el Ejecutivo a través del ministro o del Ministerio de Energía. Y nuestra labor esencialmente es implementar, aplicar las regulaciones que las distintas leyes y reglamentos estipulan, especialmente a nivel tarifario. Nuestro foco es la tarificación de los distintos segmentos del sector eléctrico y también del sector gasífero en algunos casos. Además, dentro de las regulaciones hay una muy relevante que es justamente uno de los focos de este proyecto de ley de transiciones, que es la planificación de la transmisión. La labor técnica de planificar la infraestructura de transmisión en Chile está a cargo de la Comisión Nacional de Energía, en planes anuales de expansión que deben ser elaborados y que están sujetos a una serie de aspectos procedimentales, incluyendo la injerencia del panel de expertos para resolver discrepancias. Y esos planes de expansión son los que finalmente determinan vía un decreto cómo se desarrolla el sistema de transmisión. A la par con estas labores propiamente regulatorias, la ley orgánica de la Comisión nos asigna la labor de asesorar al Ejecutivo, al Gobierno, técnicamente en todo lo que estime conveniente respecto a políticas públicas del sector, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, con el actual gobierno, con el anterior gobierno, y yo llevo varios años ya trabajando en este organismo, con todos aquellos que han estado en el Poder Ejecutivo, la CNE, a requerimiento normalmente del Ministerio de Energía, hace su aporte técnico, especialmente en las materias en las cuales tiene injerencia directa, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, este proyecto de ley, en lo que tiene que ver con transmisión.
Y en ese mismo sentido nos tocó participar un equipo técnico de la CNE en la mesa que se formó a instancia de esta comisión para continuar el tratamiento de este proyecto de ley, que entiendo que fue aprobado en general y que ahora vendría la discusión más en particular, incluyendo indicaciones. En esa mesa técnica, la CNE tuvo también participación. Por lo tanto, varias de las cosas que yo voy a hablar acá también son fruto un poco de lo que fue allí discutido. Me voy a referir en primer lugar al tema de transmisión que está en el proyecto de ley, luego almacenamiento, la licitación de almacenamiento, brevemente al tema de los ingresos de la reasignación de ingresos tarifarios y finalmente voy a terminar con algunos comentarios respecto del rol que le cabe al CNE en todo este proceso. Ya lo ha adelantado también el coordinador. Tenemos un problema con la transmisión fundamentalmente a nivel de transmisión zonal en el último tiempo. Los proyectos, las planes de expansión que hace la CNE pasan, como les decía, a un decreto y del ministro de Energía, decreto que luego es implementado por el coordinador vía licitaciones de las obras nuevas y obras de ampliación. Y lo que muestra el desarrollo de los últimos años es que un número importante de obras, que especialmente de ampliación, no son adjudicadas por falta de interés o por presentar valores superiores a los máximos establecidos por la CNE, quien tiene la función de establecer el valor de reserva. Quedan desiertas, esa es la verdad. Y estas obras de ampliación que van a reforzar o ampliar la capacidad de determinados propietarios de instalaciones de transmisión, la licitación que el coordinador organiza depende fuertemente de la información que proporcionan las mismas empresas propietarias, pero la responsabilidad actualmente es del coordinador llevar adelante esta licitación. Y se ha constatado en la práctica numerosas obras con retrasos en la ejecución, o en varios casos incluso que se ha terminado en forma anticipada el contrato por parte de los EPCistas, de los contratistas. Y el mecanismo vigente que tenemos actualmente consiste en relicitar estas obras y como voy a mostrar más adelante, no ha sido muy efectivo. Tenemos un problema técnico y allí volvió. Este es un cuadro, un resumen de la situación. Todo lo que está en naranjo son obras que las empresas solicitó efectuar una relicitación. Es decir, fueron abandonadas o tuvieron diversos problemas. Y se ve cómo se ha ido acumulando esto de las obras que vienen de los planes de expansión de los últimos años. En los últimos 2 años no, porque están todavía en el proceso inicial de la licitación propiamente tal, pero las otras ya estaban en la etapa constructiva. Y algunas otras que quedaron desiertas en forma sistemática, de hecho, han llevado a esta situación. Y esto está impactando fuertemente a nivel especialmente regional. Como mencionaba hace un rato, la región de Ñuble es un caso paradigmático de esta situación. Cuando esto ocurre, cuando estas obras quedan allí a media, la propietaria podría ejecutar la obra, pero no hay incentivo en la regulación actual para que eso ocurra, porque eventualmente puede enfrentar costos mayores que los que fueron del valor adjudicado, así que finalmente espera que la obra se relicite. Y esto aumenta los plazos, aumenta los costos, genera una percepción de obras riesgosas que finalmente en nuevas relicitaciones disminuye la participación de contratistas para poder realizarlas. Por otro lado, además de estas obras que son del plan de expansión anual, existe un mecanismo de obras urgentes, el famoso artículo 102 de la Ley de Servicio Eléctrico, obra urgente y necesaria, que ha operado bien para cierto tipo de obras, pero que a nuestro juicio necesita perfeccionarse para complementar mejor los desarrollos del plan de expansión y entendemos que el proyecto de ley justamente está abordando esta situación. El gran problema con estas obras urgentes es que las empresas, en primer lugar, que son a solicitud de parte, tiene que ser solicitado por alguna compañía. Pero además tiene un gran riesgo de remuneración, porque se les
paga en la valorización cuatrienal que hace la Comisión Nacional de Energía. Y por lo tanto están sujetas al riesgo que no saben cuánto es lo que se les va a remunerar. Em, y, y a diferencia de las obras, por ejemplo, licitadas, en que el valor de adjudicación es el valor que finalmente se remunera hasta por 20 años. Y en ese sentido, el proyecto de ley justamente aborda estas temáticas. Aquí tenemos el tema de las obras de ampliación. Entendemos que la propuesta es que se cambie el esquema y que sean las empresas mismas de transmisión las que elaboren las bases y liciten con la supervisión del coordinador, lo cual nos parece adecuado. Y con la obligación de esta empresa transmisora de supervisar hasta la entrada en operación de la obra todo el proceso, lo cual mejoraría bastante la situación respecto a lo que hay ahora, que donde las obras quedan, como les digo, a medias, abandonadas y con mucha dificultad para relicitarlas. Y además, para disminuir el riesgo en estos casos, la posibilidad de revisar los valores adjudicados, que está, entiendo, en el proyecto de ley, también nos parece que contribuye a que toda esta situación mejore, porque permite flexibilizar condiciones en caso de que haya situaciones no previstas, y con eso se acotan los riesgos de ejecución de las obras. Y por lo mismo evita que ex ante se incorporen primas por riesgo en el momento de que se hagan estas licitaciones. Respecto del mecanismo de obras urgentes que ahora serían mandatadas, nos parece que como mecanismo de carácter excepcional, que complementa al plan de expansión y al mecanismo actual de obras urgentes, que son a solicitud de parte, nos parece que es un mecanismo adecuado y que contribuiría a agilizar bastante el tema de la transmisión. Con ello, podrían en forma urgente realizarse obras que actualmente no se están ejecutando, con la incorporación de valores de inversión límite para estas obras, que entiendo que fue parte de la discusión en la mesa técnica. Se va a acotar el alcance de este mecanismo, o sea, se habría de acotar el alcance de este mecanismo, y lo cual también nos parece que es lo adecuado para que esto no se mezcle o no se enrede con el plan de expansión propiamente tal, ¿ya? Porque esto es un mecanismo esencialmente excepcional. Por lo tanto, que quede bien claro, espero yo, en las indicaciones que cuán acotado es va a ser este mecanismo, nos parece adecuado. En resumen, con estas medidas que están en el proyecto de ley y que la CNE también, como les digo, ha participado en su discusión desde el punto de vista técnico, entendemos que se entregará mayor certidumbre a las transmisoras y constructoras para la ejecución de esta obra de ampliación, que haya un mejor desempeño técnico y económico en la ejecución de las obras, que se disminuyan los riesgos, que disminuyan los retrasos y controversias entre el propietario y constructor, que han habido bastante, incluso muchos han terminado en arbitraje, entregando mucha mayor certeza a todos los involucrados, especialmente a la CNE como planificador. Y obviamente hay que incorporar ciertas precisiones que ya son del detalle, supongo yo, de las indicaciones que espero yo que vayan en la línea de las cosas que he mencionado previamente. Respecto del almacenamiento que está incorporado en el proyecto de ley, ya el mismo coordinador lo ha mencionado, sus propias evaluaciones muestran de que se requiere una buena cantidad de almacenamiento. Cuando digo una buena cantidad, estamos hablando sobre los 2000 megas de larga duración, de 5 horas al menos, de aquí al 2030. La misma CNE también, cuando realiza su plan indicativo de obra en el proceso de precio nudo corto plazo, también nuestras modelaciones muestran valores similares, por sobre los 2000 megas de aquí al 2030. La planificación energética de largo plazo del Ministerio de Energía, en sus distintos escenarios, muestra lo mismo. Es decir, me parece que hay bastante consenso en la necesidad de este almacenamiento en el corto mediano plazo, ¿ya? Y en ese sentido, el proyecto de ley originalmente establecía una licitación para alcanzar esos valores, en la medida de que los diagnósticos que se tenían, entiendo yo, del año pasado, comienzo de este año, mostraban un dinamismo
relativamente lento del sector privado en avanzar hacia esos guarismos. Yo creo, uno ve lo que ha ocurrido en los últimos meses, nos ha tocado en la CNE recibir a muchos desarrolladores, empresas por ley de lobby, y el anuncio de esta política pública de almacenamiento ha gatillado un interés muy importante del sector privado. No sé si sería eso o no, o que esto catalizó quizás proyectos que ya estaban en estudio, de tal forma que actualmente se ve una cantidad de almacenamiento del orden de 800 megawatts en operación y declarado en construcción, cuando a comienzo de este año, fin del año pasado, estábamos hablando de 320 megawatts. Y eso multiplicado por las 5 horas es números muy similares a los que mostró el coordinador eléctrico. Y con la cantidad de proyectos que se están viendo en la industria, es posible que el mercado logre llegar a lo que es socialmente deseable, que es lo que los análisis técnicos que ha hecho el coordinador, la CNE y el ministerio. De todas formas, nos parece que tener una política pública de una licitación complementaria a lo que la respuesta que se haga al mercado sigue siendo válido, sigue siendo razonable, y en la medida que esté acotada, obviamente, a hacer el diferencial, ¿ya? Y que entiendo que fue parte de las conclusiones que se llegó en la mesa técnica. Además, este tipo de licitaciones, tal como están estructuradas en el proyecto de ley, van a fortalecer obviamente el rol de la CNE en el monitoreo de esta industria de proyectos de almacenamiento, y esperamos, como les digo, que las indicaciones vayan en la línea de lo que se discutió en la mesa técnica. Casi para terminar, respecto a los ingresos tarifarios, en realidad me voy a referir solamente a aquello que es del ámbito de la CNE en esta materia, y a nuestro juicio, efectivamente, una medida como esta disminuye los riesgos a los generadores que participan en el mercado de contratos. Eso es evidente en la medida que esto le da un plus le acosta el riesgo de desacople. Evidentemente, previo a firmar contratos, tanto libres como regulados, eso baja el riesgo, baja la prima que cada desarrollador de proyecto considera, y por lo tanto hace que esto sea más barato, ¿no? Esa es la expectativa, y que por lo tanto se traduzca en precios futuros menores, especialmente para el cliente regulado, ¿no? Y en la medida que sea un mecanismo que se active solo en situaciones de excepción, y que entiendo que esa es la lógica del proyecto de ley, y también eso es lo que se ha discutido bastante en la mesa técnica, el efecto en los clientes debe ser bastante acotado, porque no es algo permanente, ¿ya? Y obviamente quedará por discutir cuál es la situación de excepción, cuál es el umbral, que entiendo que vendría por la vía reglamentaria y quizás también por la vía de las indicaciones. Y por lo tanto, un mecanismo como este complementa las medidas de desarrollo eficiente de la transmisión frente a situaciones en las que la planificación obviamente no logra, allí hay un error, les pido disculpas, falta un no logra entregar respuesta oportuna por los plazos de ejecución de las obras, y se producen estos desacoples. Y finalmente, no quería desaprovechar esta oportunidad, dado las veces que hemos venido como Comisión de Energía aquí a esta instancia del Congreso, en relevar el rol fundamental que tiene un organismo como la CNE en todo el desarrollo de la política energética, en la aplicación de estas políticas públicas y en la transición energética. Somos esencialmente el organismo técnico del Estado chileno. Trabajamos de orden de 98 personas, profesionales, gran 80% profesionales, pero en los últimos años, y a mí me ha tocado dirigir este organismo del año pasado, se aprecia una falta de capacidad institucional para abordar todos los desafíos que estamos emprendiendo.
y que no están siendo asignados por las distintas leyes, de hecho. La dotación, a nuestro juicio, no es suficiente y tenemos mucha migración de profesionales al mundo privado porque esta industria está bullente, especialmente la industria eléctrica. Eso impacta, obviamente, institucionalmente, porque en el mundo privado las profesionales tienen bastante más expectativas, especialmente remuneracionales. Y por lo tanto, creemos que este proyecto de ley es una oportunidad justamente para poder subsanar esa situación. Yo entiendo que originalmente este proyecto de ley no tenía informe financiero, es decir, asumía que esto no tenía costo para el fisco, pero nuestro juicio sí lo tiene y hemos estado en conversaciones justamente con el Ministerio de Energía en estos días eh, para que eso lo posible sea subsanado. Somos bastante respetuosos de que las decisiones de gasto público son del Ejecutivo, son del Ministerio de Hacienda finalmente, pero me corresponde a mí relevar cuál es la situación de la CNE y entiendo que estarán las conversaciones a nivel del Ejecutivo en este momento para ver eso. Aquí hay una lista de algunas de las labores que este proyecto de ley le encomienda a la CNE, que son nuevas, y que por lo tanto hay que tener los recursos para poder realizarlas. Eso, espero que haber sido claro en todo lo que planteé. Gracias. Muchas gracias por su presentación. Ofrezco la palabra. Senador Ebensberger, senador Juan Luis Castro, senador Quintana. Gracias, presidente. Saludar y agradecer las exposiciones, tanto del coordinador eléctrico como de la CNE. Yo tengo varias consultas, ¿no? Primero, a mí no logra quedarme claro cómo opera y en qué consiste el automatismo. Me gustaría que me lo explicaran un poco más. Quisiera también que me explicaran cuál es el concepto que utiliza el coordinador, ¿no es cierto?, para autorizar la inyección de energía a la red y el concepto este famoso del N-1. En el tema del almacenamiento, no me queda claro la opinión ni del coordinador ni de la CNE en relación a si están a favor o no de la licitación. Creo que hay consenso en qué se requiere y cuánto se requiere, pero si uno compara el nivel de almacenamiento que hoy día está en proceso o de privados en proceso de autorización, ¿por qué debiera el Estado, no es cierto, licitar más almacenamiento que al ser licitado por el Estado terminaría el costo pagándose por el consumidor final una vez más? También quisiera consultar al coordinador eléctrico porque pusieron ahí en una de las láminas que ustedes se regulaban o por reglamento o por leyes. Quisiera saber si dentro de esa reglamentación o de esas normas legales existe un grado de autonomía y cuál es ese grado de autonomía en las decisiones que puede tomar el coordinador. Quisiera saber había también una lámina en que mostraba el coordinador quiénes eran como los asesores o los organismos con que trabajaban para avanzar en transición energética, en transmisión energética y era como todo muy teórico, ¿no? Muchas universidades, como que me falta más lo práctico y no todo tan teórico. Porque si no, nos seguimos quedando en lo que deberíamos hacer, pero cuando algo se lleva a la práctica, cuando hay cuando esas universidades entregan insumos que puedan uno verlo en la realidad o hecho realidad. Y quisiera saber cuántas termoeléctricas aún están funcionando y dónde. Y también entendí que ustedes señalaban que al 2026 debiera ser 100% renovable la matriz energética en el país. Eso me parece, o solo en algunas horas del día.
cuál es la realidad del sistema. A la CNE yo quisiera, porque no logro entender todavía, con el mayor de los respetos lo digo, ¿qué hace la CNE? ¿No es cierto? Porque como que en la primera parte establece en sus láminas que todo es responsabilidad del coordinador. Entonces, sin embargo, después termina diciendo que la CNE es el organismo asesor más importante del Ministerio de Energía. Pero cuando establecimos la mesa técnica, el Ministerio de Energía contrató un asesor, una asesoría que es Valgesta. ¿Por qué tuvo que contratarla si estaba la CNE y el principal asesor en materia energética del Ministerio de Energía? Entonces, vuelvo a decir, con el mayor de los respetos, pero para aprender no me queda claro qué es lo que hace en realidad en la práctica la CNE con esos 98 funcionarios y tampoco entiendo por qué requieren o para qué nuevas funciones requerirían más personal. También dice por ahí la CNE que las obras no se adjudican por falta de interés o porque los valores son muy superiores a los máximos establecidos. Valores que entiendo que es una de las funciones que tiene la CNE, de fijar los valores máximos. O estoy perdida, quisiera que eso me aclare. Y si la gran mayoría de las obras no se adjudican porque los valores son máximos, la pregunta lógica es, ¿no está equivocada entonces la CNE en establecer esos valores? ¿Y por qué en otra lámina dice que la falta de adjudicación de las nuevas obras o de las licitaciones o de las ampliaciones es responsabilidad del coordinador, cuando entiendo que son ustedes los que hacen las bases y fijan los valores? ¿Cómo se comparte esa responsabilidad? Presidente, eso por ahora, porque espero que... Gracias, senadora. Se le ofrece la palabra al senador Holden Carter. Gracias, presidente. Saludar a los invitados. Y como estamos en miras a la próxima discusión del subsidio y la estabilización, preguntarle a la CNE y o si desea también el coordinador, ¿cuáles son los efectos tarifarios proyectados a partir del análisis general que se ha hecho? ¿Cuáles son las etapas del VAD que tienen a la vista? ¿Y cuál es el comportamiento que ustedes esperan en cuanto a los valores, el comportamiento general del sistema en este contexto? Gracias, presidente. Esas son mis preguntas. Senador Quintana. Bueno, muchas gracias, presidente. Yo creo que son bastante interesantes ambas exposiciones. A mí me parece sí que debiéramos haberlas tenido antes. No sé si es responsabilidad nuestra o tal vez de parte de nuestro invitado. Yo entiendo que la Comisión Nacional de Energía sí había estado en algún momento con el ministro, pero particularmente me interesa el rol del coordinador, porque en toda la discusión de este proyecto de ley, varios actores privados fundamentalmente que estuvieron en la comisión hacían referencia al coordinador. Entonces yo creo que afortunadamente se dio este espacio. Reitero, sí, esto debiéramos haber favorecido o nosotros o ustedes, ¿ah? Que hubiera tenido lugar antes, porque efectivamente despejan muchas dudas, hay otras que quedan naturalmente y probablemente ustedes, si bien no son un órgano estrictamente de la institucionalidad de Estado, son un órgano creado por ley, pero son una corporación de derecho público. Como corporación de derecho público, uno se pregunta, bueno, ¿con quién debiera ser la coordinación natural del coordinador? Bueno, con esta comisión, no creo con otra. Entonces yo eso lo echo un poquito de menos. Me imagino que la coordinación con el Ejecutivo, con el ministro, debe ser muy óptima. Si no fuera así, sería un problema, porque finalmente eso afectaría, digamos, también un mercado en el cual ustedes tienen un rol muy importante. Y en ese sentido, tal vez preguntas más específicas para el coordinador. Me interesa mucho si pudieran profundizar un poco respecto del corredor que hay que reforzar en la zona sur. Específicamente cuáles son los puntos y cuáles serían los efectos de que eso no se materialice, porque varios actores también en esta instancia lo han manifestado. Si pudieran precisar con más detalle cuáles son las regiones afectadas, si esto tendría efecto en los precios o no, el no tener terminados esos corredores o reforzados los mismos. Y en relación a la Comisión Nacional de Energía, bueno, yo hacía mucho tiempo que no estaba en esta comisión, en el último tiempo no conocía muy bien el rol reciente. Sí conozco
que hace ya algunas décadas, cuando comienzan, ¿no es cierto?, los planes, ya no lo ya de transmisión, que es lo que más habló el representante de la Comisión Nacional de Energía, un poco hacía distribución. A lo mejor no les corresponde, pero yo recuerdo que cuando se definió la política pública de la electrificación rural en la década del 90 y tanto, cuando Chile tenía una bajísima cobertura en regiones, ahí ustedes tuvieron un rol muy importante, la Comisión Nacional de Energía. Hoy, si bien las metas se han ido cumpliendo, tenemos fenómenos migratorios, ¿no es cierto?, que han alterado es la realidad los campos, ha llegado mucha más gente y los proyectos se paralizaron. Y hoy día entiendo que las empresas no tienen incentivos para poder completar esta brecha, que en algunos casos incluso ya se redujo el 90%. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo desde la Comisión Nacional de Energía se pudiera contribuir, como se hizo hace algunas décadas atrás, en fortalecer esta política pública de la mayor cobertura en la electrificación rural, entendiendo que es un tema de distribución? Eso, presidente, gracias. Senador Proens. Bien, un par de consultas. A la Comisión Nacional de Energía, la verdad es que en materia de ingresos tarifarios, obviamente que usted dentro de su rol es que esto se traduzca en menores precios a futuros. ¿Qué pasa con el presente? Hoy día hay contratos en el mercado de actores generadores de carbón que ni siquiera tienen hoy día plantas de carbón y no se revisan esos contratos. Quisiera saber, digamos, cómo es el funcionamiento, porque la verdad es que uno llega a entender de que todo es perfectible, todo va en función de acuerdo a las necesidades y un contrato no se puede mantener en el tiempo, más aún si estamos desarrollando un proyecto de transición energética y quisiera saber finalmente cómo funciona desde esa vía. Con respecto a la licitación de almacenamiento estos 800 megawatts a fines del 2023 en almacenamiento, ¿es lo que se espera o es real? Porque en la presentación sale que estos 800 megawatts de almacenamiento los tendríamos a fines del año 2023. Para el Coordinador Eléctrico Nacional, bueno, yo recibí personalmente por lobby a la empresa Letrans y también ellos mandaron una carta aquí a la Comisión de Energía. Ellos están a la espera de la autorización de energización desde septiembre del año 2023. En general, una de las polémicas que se han generado en el último tiempo es la permisología y la certeza jurídica a la inversión. Finalmente, cuáles son los criterios. Obviamente, en este tipo de certezas que tiene que dar la coordinación, el coordinador eléctrico para, obviamente, comenzar a trabajar. Me imagino que eso debe ser importante en algunas zonas del país. Y por último, consultar, en general aquí vemos senadores de regiones del norte, en donde la generación de energía renovable es muy alta. ¿Existe la posibilidad o cuál es el criterio de ustedes o cuál es su opinión, más que exista la posibilidad, cuál es su opinión con respecto, porque claro, el ideal es que nosotros transmitamos esa energía hacia todo el país, pero la construcción de la transmisión es hoy día como la construcción en vivienda o la construcción de obra pública. En general, lo vemos en una de estas presentaciones que parten con un precio y quedan bajo ese precio y hay que volver a relicitar. Bueno, se está dando la misma situación en materia de transmisión energética, pero obviamente existen regiones que podrían rápidamente satisfacerse con plena energía, en especial en el norte, llegando incluso hasta la región metropolitana, y la diferencia obviamente es la que tendrá que ir esperando estas unidades de transmisión. ¿Por qué no se regionaliza? Es una
cuál es su opinión de finalmente por qué no podríamos descentralizar las obras de transmisión y llegar rápidamente a aquellas regiones o aquellos, sí, regiones que finalmente tienen una bondadosa generación de energía solar o renovable. No sé quién va. Señor coordinador. Voy a Ya, partir. Comisión Nacional de Energía. Ok. Pulso intermedio, señor presidente. Voy a responder las inquietudes que manifestaba. Voy a partir, tengo un poco desordenado, de adelante para atrás. Los 800 megawatts mostrados en la lámina de almacenamiento para el fin del 2023, efectivamente es real. Son los proyectos en operación y aquellos declarados en construcción. Y quiero precisar que cuando algo es declarado en construcción, hay un procedimiento formal que exige demostrar que el proyecto ya efectivamente es un proyecto fehaciente con toda la documentación. Por lo tanto, son proyectos que van a estar a fines del 2023. Respecto del tema electrificación rural, que efectivamente no es algo que actualmente esté en el ámbito de la labor de la CNE, lo estuvo fuertemente en los años 90, 2000, pero cuando se creó el Ministerio de Energía y se separó la CNE, esa labor quedó dentro del Ministerio de Energía. Sin perjuicio de eso, puedo comentarle que respecto de proyectos o determinados proyectos, entre comillas, paralizados a nivel regional, en la ley de reajuste del año 2024, que fue promulgada recientemente, dentro de la miscelánea había un artículo que abordaba la temática de tal forma de minimizar la problemática que podrían tener algunas empresas eléctricas, distribuidoras eléctricas, en los sectores rurales en el sentido tarifario. Ya había una diferencia entre cómo considerar tarifariamente estas obras, que había sido ya zanjada por el panel de expertos, pero que dejaba a las empresas distribuidoras de los sectores rurales en una posición de que encontraban que era mucho riesgo para el beneficio tarifario que podían tener, pero entiendo que eso fue abordado con un artículo específico en la ley de reajuste. Así que supongo que eso ya va a evolucionar en forma adecuada en el futuro. Respecto de los contratos de suministro para empresas reguladas, donde efectivamente la CNE tiene un rol por ley, ¿no? Porque tienen que ser aprobados por estos, son licitados de hecho por la CNE, y luego la supervisión de estos contratos durante su vida es resorte de la Comisión de Energía. Efectivamente hay algunos contratos que están a punto de expirar, y que ya llevan 15 años alrededor de eso, indexados a carbón, ¿no? Y que son justamente aquellos contratos que han contribuido de mayor forma a que el precio nudo promedio, es decir, la tarifa que finalmente se traspasa a los consumidores, producto del suministro de los generadores, esté en los niveles teóricos que está. Digo teórico porque en la práctica no está a esos niveles, porque está sujeto a estabilización tarifaria por dos leyes que fueron aprobadas aquí en el Congreso. Pero el análisis técnico de la CNE, efectivamente, de hecho, el último informe técnico de precio nudo promedio mostraba valores bastante altos. Esos contratos no pueden ser no pueden ser modificados. Estos fueron adjudicados válidamente en una licitación regida por normas de derecho público, de hecho, y por lo tanto, en principio, salvo que hubiera una modificación legal, regulatoria, no puede la CNE hacer modificaciones a esos contratos, ¿ya? Por lo tanto, en principio, como les digo, salvo que hubiera una modificación regulatoria, esos contratos hay que esperar que expiren en el 2024-25, creo que son los últimos, ¿no? Respecto del aspecto tarifario, y aquí puedo volver a una de las preguntas iniciales, ¿qué hace la CNE? Como yo decía, la CNE, su rol principal es implementar la regulación del sector energía. Y esto significa todos los procesos de precio nudo promedio, que son la tarifa de generación que se traspasa a los consumidores, es resorte de la CNE.
el proceso de valor agregado de distribución, que es la tarifa de la red de distribución que hay que traspasar a los consumidores, también lo realiza la CNE cuatrinalmente. El proceso de valorización de la transmisión, donde contribuye en parte a la tarifa que cargan las cuentas, también lo realiza la CNE cuatrinalmente, y en el interpedido también en diversos momentos a medida que otras obras se van incorporando. La planificación de la transmisión íntegramente la realiza la CNE, sin perjuicio de que utiliza como insumo propuestas que el coordinador eléctrico también analiza a comienzos de año, pero finalmente el informe técnico es elaborado por la CNE, el que he discrepado en el panel de expertos. El precio estabilizado para los PMGD también es un proceso regulatorio que nosotros hacemos, que va asociado al proceso de precio nudo de corto plazo, que se hace semestralmente. Definir los valores máximos en todas estas licitaciones de transmisión y también en las licitaciones de suministro para clientes regulados también es resorte de la CNE. En el mundo gasífero, hacer el chequeo de rentabilidad anual de la empresa de distribución de gas y el proceso tarifario de la empresa de Magallanes. Así, nombré algunos de los procesos que normalmente nosotros hacemos, tienen base cuatrinal, anual, semestral e incluso algunos de base mensual. Pero además de todo eso, justamente asesoramos al gobierno, al Ejecutivo, cuando el Ejecutivo lo estime, de hecho, para las distintas políticas públicas, eventualmente reglamentos, incluso algunos proyectos de ley. Pero eso obviamente es resorte del Ejecutivo solicitar el apoyo. Y normalmente, entiendo yo, el Ejecutivo toma distintos insumos para ello. Actualmente, para el proyecto de transición, ha trabajado con consultora externa, con la Universidad de Chile, etcétera, y también obviamente con la CNE. ¿En qué está respecto a las licitaciones que estábamos hablando? Que efectivamente algunas quedan desiertas y muchas quedan a medio camino, que son adjudicadas, pero son abandonadas por los contratistas, especialmente en el tiempo de la pandemia ocurrió mucho esto. Las bases de licitación las elabora el coordinador para estas licitaciones. El valor referencial efectivamente lo define la CNE, el valor máximo, y normalmente lo hacemos basado en los valores de inversión referencial que se utilizaron en el momento de definir el plan de expansión, con las debidas actualizaciones. Y finalmente, ¿qué se espera en términos tarifarios? A ver, el conocimiento también de ustedes que el proceso de precio nudo promedio, PNP, que impacta en la cuenta del cliente del orden de 60-70%, tiene un desfase y hay una deuda acumulada tremenda, y eso entiendo yo que va a ser abordado con un proyecto de normalización tarifaria, porque el informe que emitió la CNE en agosto ya mostraba, si bien los clientes G1 y G2, que le llamamos, que están protegidos por ley, tenían un aumento IPC más algo, el segmento G3 sobre los 500 kilowatts tenía unos aumentos significativos. ¿Ya? Y a medida y pasan los meses y se acumula más deuda, y eso debiese reflejarse en cualquier informe futuro que emita la CNE, todavía en aumentos mayores a los que teníamos presupuestado en aquella ocasión. Respecto del proceso VAT, finalmente, el del proceso del año 2020-2024, que es un proceso que se extendió claramente más allá de lo presupuestado legalmente, está en este momento en las etapas finales. Se emitió el informe tarifario de la CNE y en breve tendremos el informe tarifario definitivo, con el cual adjuntaremos también el informe del valor agregado de distribución al Ministerio de Energía para que dicte el correspondiente decreto y ese proceso quede afinado, obviamente con el trámite de Contraloría previo. Y el proceso siguiente de valor agregado de distribución está en curso con sus plazos normales, y estamos a puerta de iniciar el estudio del consultor, que fue ya licitado y adjudicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Ofrece la palabra al señor coordinador. Por su intermedio, presidente,
quisiera referirme a algunas preguntas de los señores, de la senadora y los senadores, y también posteriormente nuestro director ejecutivo aborde aquellas que son más de índole más técnico. ¿Ya? Y para partir quisiera referirme a lo que señalaba el senador Quintana, en el sentido de decirle que estamos siempre disponibles para venir a la comisión y aprovechar la oportunidad de recordar y reiterar la invitación que quisiéramos a visitar nuestras instalaciones, donde podemos también mostrar cómo está operando el sistema, que tal como dijo el senador Castro, es muy valioso de ver en tiempo real ahí cómo está operando el sistema, cuáles son los desafíos que tiene, y reiterar la invitación a la comisión, que creo que es una buena oportunidad también para que se interioricen de la forma en que está operando el sistema. Pero nosotros estamos siempre disponibles, cuenten con ello en cualquier instancia que lo requieran. Nuestros teléfonos también están disponibles si requieren un contacto urgente. Ahora, respecto a lo que señalaba la senadora Ensberger en cuanto a los reglamentos y leyes, y cuál es nuestro grado de autonomía, bueno, la ley y los reglamentos nos dan algunos espacios de autonomía que dicen esencialmente con nuestras funciones, es decir, la operación del sistema eléctrico, la gestión de las conexiones, proponer algunas horas de expansión de las redes de transmisión y también lo que es el monitoreo de la competencia en el sector, en lo cual nuestra unidad siempre está mirando si existen algunas conductas que pudieran implicar alguna afectación de la competencia. Y particularmente se materializa a través de lo que son los procedimientos internos. La normativa nos permite hacer procedimientos internos para regular algunas actividades o materias que merecen ser gestionadas. Y también a través de estudios que realizamos y todo lo que es las iniciativas de innovación. Y ahora pasando también a eso, efectivamente tenemos varios acuerdos en materia de innovación, donde quiero destacar algunos que ya están mostrando resultados con el trabajo que estamos haciendo con Google X, que lo que busca es desarrollar herramientas para planificación y operación del sistema. Ya tenemos algunos resultados de hecho en la COP28 ya se anunció la primera entrega, que es de la primera versión de la herramienta de planificación de la red, que permite hacer estos análisis en forma mucho más rápida y con un análisis multivariable, incluye muchos efectos, ¿no? Nos incorporamos también al Global PST, que es una iniciativa técnica que agrupa a 4 operadores para desarrollar normativa para alcanzar y operar sistemas 100% renovables, donde lo que destacamos ahí es que hoy día todas estas tecnologías renovables nuevas cuentan con un dispositivo que se llama inversor. Y este requiere ser rediseñado para operar un sistema 100% renovable. Con GPST estamos trabajando para definir un estándar mundial para los inversores con las miras a un sistema 100% renovable, el cual debería ser liberado este año. También con la Universidad Católica, Universidad de Chile, hemos hecho ya algunos trabajos que han dado resultados de aplicación de inteligencia artificial y Big Data para el efecto de los cálculos de precio de mercado, y con la Universidad de Chile estamos trabajando en herramientas tecnológicas para para gestionar la operación en sistemas eléctricos. También estamos trabajando con 2 fabricantes de equipos para modernizar los inversores y adaptarlos a esta nueva realidad, que esperamos también tener resultados. Están trabajando intensamente y recientemente en la COP nos incorporamos a una iniciativa de IRENA, que es la Agencia Internacional de Energías Renovables, para compartir experiencias con un grupo que se llama UNESA, que son las empresas para alcanzar una operación neta cero del sistema eléctrico. Tenemos claro que no tenemos la capacidad de desarrollar toda la innovación, por lo tanto estas iniciativas son muy importantes y estamos explorando otras que dicen relación con almacenamiento, que esperamos tener noticias para ustedes prontamente. Respecto del almacenamiento, tal como usted dijo, senadora, efectivamente existe consenso que se necesita almacenamiento. Nosotros hicimos este estudio que concluye que requerimos al menos 2.000 megawatts con duración de 6 a 8 horas de aquí al año 2026. Y incluso el proceso de retiro de las centrales carboneras está ocurriendo mucho más rápido. De hecho, recientemente, esta semana me parece que recibimos una carta en que hay una empresa que está solicitando el adelantamiento de la última central carbonera en Tocopilla para el mes de marzo de este año.
Este proceso está ocurriendo más rápido. Por lo tanto, necesitamos que todos estos cambios ocurran más rápido, o sea, que entre el almacenamiento más rápido en las magnitudes requeridas. Nosotros estamos viendo que la industria está entendiendo eso. De hecho, veíamos aquí que hay 13.000 megawatt-hora que están ya con proceso de conexión aprobada. Hay otros 26.000 megawatt-hora que están en proceso de aprobación de su solicitud de conexión, con lo cual concluimos que la industria está viendo que se requiere almacenamiento. Si bien lo que usted menciona respecto a la licitación corresponde a un espacio de política pública donde entran muchos factores y diferentes criterios y estudios que de alguna manera en algunas aristas exceden nuestro marco de acción. Y queremos respetar esos marcos de acción, pero nuestro aporte ha sido en determinar qué es lo que requiere el sistema, en relevar la necesidad del almacenamiento de todos sus tipos, de hecho, y que existan también instancias más competitivas, digamos, que es justamente lo que estamos trabajando y esperamos poder tener noticias este año en tecnologías de almacenamiento mucho más costo efectivas que las que están hoy día, de forma que su despliegue sea aún más masivo. Y respecto de lo que señala el señor presidente, el senador Durana, respecto del ELETRANS, ¿qué es lo que ocurre con el ELETRANS? Los decretos en que se definen las obras establecen las condiciones técnicas en que tienen que desarrollar las obras. En este caso, se detectó que un grupo de estructuras de la línea de transmisión no estaba cumpliendo la norma técnica definida por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, lo cual se hizo presente hace más de 1 año y medio atrás. En el mes de septiembre, ELETRANS informó que se mantenían 8 estructuras con incumplimiento de la normativa técnica SEPC y recientemente, a fines del mes de diciembre, amplió esa cantidad de estructuras a 13 estructuras, que no estarían cumpliendo la norma técnica de la SEC, por lo cual se está analizando la solución constructiva para solucionar ese problema. Apenas esté resuelta la solución constructiva implementada, la línea puede ser energizada. No es posible energizar instalaciones que no están cumpliendo una norma SEC, puesto que hay que resguardar la integridad de las personas y la infraestructura. Eso es lo que ha ocurrido con el ELETRANS. Y ahora quisiera dejar a nuestro director ejecutivo para que atienda las otras preguntas. Pero senador Provence. Ya, y ojo que estamos también al filo del horario. Senador Provence, senador Ensberger. Gracias, presidente. Senador, a nuestro invitado. En el tema de los PMGD, que creo que como tiene una condición especial de tarifa y otras cosas, la información que uno maneja es que hoy día ellos están avanzando muy rápido, tienen el 20%, van a llegar al 40% posiblemente el año 24, y la conexión de ellos es con las distribuidoras. Y existe una presión por ellos conectarse antes de la distribuidora. ¿Qué pie tiene eso en ustedes, que son los que tienen que tomar la decisión de que eso realmente ocurra? Porque obviamente va a crear un efecto complejo a las otras que son mayores a los 9 megawatts. Y también con respecto a ese mismo tema, esta consolidación de una empresa comprando varias de 9 y que también distorsiona un poco el objetivo por el cual fueron creadas. Eso con respecto a los PMGD. ¿Y cuánto afecta este sistema al distorsionarse un poco con respecto a las energías que hacen las obras mayores a 9 megas? Y para el coordinador, ¿cuál es el respaldo que va a tener Chile con respecto a energías? Pensando en que la descarbonización, diésel, todo va a salir antes de lo pensado, por lo que acaba de decir el mismo a través de suyo presidente. Veo con preocupación que Chile hoy día como que no está mirando cuál es el respaldo de las energías que van a existir en este sistema que está dando. Y mayor preocupación es saber que quienes van a salir del sistema, unas primero, otras después, no están haciendo mantención ni nada con respecto a los equipos que tienen, y obviamente eso nos deja vulnerables.
a una situación corta, precisa y concisa que pasó anoche en mi región, 2 comunas sin luz durante horas. No fueron muchas, pero se quedaron sin luz. Entonces, uno se pregunta, si no está definido cuál va a ser la energía que va a respaldar el sistema eléctrico de nuestro país el día de hoy, ¿cuál es el motivo por el cual no se define? ¿Y cuál es el riesgo que estamos corriendo al no definirla con antelación? Gracias, presidente. Senadora Ensberg. Gracias. Sí, muy breve. Yo tengo 2 consultas muy relacionadas con lo que señaló el senador Provence. Uno, ¿cuál es la razón por qué debían seguir existiendo los PMGD y si no es una competencia desleal, ¿no es cierto? Porque uno lo podría entender como un incentivo a pequeñas generadoras de hasta un máximo de 9 megawatts, pero hoy día vemos que grandes empresas son las titulares de varios PMGD o muchos PMGD de máximo 9 megas y con un precio asegurado. ¿No es cierto? Cuando vemos o las grandes generadoras que hacen también, por lo tanto, al ser más grandes inversiones, en que muchas veces el precio al que inyectan es 0. Y respecto de la segunda consulta que también hizo el senador Proens, que era también mi segunda consulta, es eso, ¿cómo asegurar o cuál debiera ser la energía de respaldo que debiéramos tener? ¿Cómo hoy día uno le podría pedir? En Iquique, y usted lo sabe muy bien, ¿no es cierto? Habitualmente se nos cae 1 o 2 veces las redes. La matriz se queda oscura no solamente toda la región, muchas veces incluye la región de Arica y Tarapacá, que se quedan oscuras. Ha pasado un par de veces que el hospital de Iquique se ha quedado sin luz cuando se caen todos estos sistemas. ¿Cómo yo le podría decir al hospital de Iquique, oiga, deje de utilizar, ¿no es cierto?, su generador? Yo le podría decir a un edificio, ustedes le podrían decir, oiga, dejen de utilizar sus generadores porque queremos todo. O sea, ¿cuál es la seguridad para que uno le pudiera pedir eso? La última vez que se cayó estaban operando a un niñito en el hospital de Iquique. Y si el generador no prende, que además todos los equipamientos del hospital de Iquique son extremadamente viejos, estamos hablando de la vida de una persona, más allá de que no sé, quedarse oscura puede ser que se echen a perder los alimentos del refrigerador. Aquí en estos casos estamos hablando de los niños. Gracias, presidente. Quisiera pedir la unanimidad de la comisión para extender por 10 minutos porque tenemos que además resolver el tema con la asesora Analía Uriarte. En 5 minutos redondeamos, por favor. Sí. Gracias, presidente, por su intermedio. Aprovechar de responder algunas consultas de los senadores. Complementando lo que decía Juan Carlos y algunas consultas de la senadora Bensperger en relación a los automatismos. Los automatismos en el proyecto de ley están mencionados en el capítulo de innovación. Nosotros reiteramos lo indicado en nuestra presentación en el sentido que los esquemas de automatismo no son tecnologías nuevas, por eso creemos que no deben estar incorporados y tampoco ningún tipo de tecnología específica en el proyecto de ley. Había cuenta que sabemos que la tecnología evoluciona y particularmente los automatismos que hoy día nosotros tenemos en nuestro sistema eléctrico nacional. Algunos están indicados en la norma técnica, como son los automatismos para control de grandes contingencias, y en el fondo son un elemento de seguridad que hoy día está definido en la normativa, los automatismos para control de fallas, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si hay una pérdida de los 2 circuitos de 500 que traen los excedentes de energía limpia desde la zona norte, porque así como pueden haber fallas simples, pueden haber fallas dobles, entonces los esquemas de automatismo de control de estas grandes contingencias permiten estabilizar las islas, ¿ya? La isla norte y la isla sur. Por lo tanto, hoy día nuestra normativa, nuestro código de red, nuestra norma técnica, considera ese tipo de automatismos. Los automatismos de control de flujo para hacer más eficiente la operación económica no estaban considerados. Nosotros hicimos un procedimiento, ese procedimiento hoy día existe. Vemos que podría incorporarse eventualmente en una norma técnica que le corresponde al regulador, a la Comisión Nacional de Energía, eventualmente incorporar los conceptos que nosotros pusimos ahí. Nos basamos en un estándar internacional, porque estos automatismos para hacer más eficiente la transferencia por algunos corredores, obviamente tienen riesgo para la operación, tienen que tener redundancia, y eso es lo que nosotros indicamos en nuestro procedimiento. Ese procedimiento se discutió con la industria,
en la sede, en el panel de expertos, y finalmente se resolvió un documento que hoy día está en plena vigencia. Reitero, entonces, no vemos la necesidad de que existan estos esquemas definidos así tan específicamente en el proyecto de ley. Sí podrían bajar a una norma técnica. Y el criterio N-1 que preguntaba la senadora tiene que ver con la redundancia que tiene el sistema, de los principios de la coordinación que nosotros enunciamos, operación segura, operación económica y acceso abierto, dijimos que habían reglas. Bueno, particularmente el principio de la seguridad, de la operación segura, una de las bajadas que tiene es el criterio N-1, es decir, la falla de un elemento del sistema no se puede propagar y provocar fallas en el sistema. Lo que ocurrió en Copiapó fueron las fallas de 2 elementos y por eso que tuvimos la falla anoche en Copiapó, que tenía la redundancia en 2 transformadores. Entonces, el criterio N-1 es eso, es redundancia. La falla de un elemento no puede provocar la pérdida de consumos en el sistema y es uno de los elementos que nosotros, para resguardar el principio de la operación segura, lo mantenemos en la operación del sistema eléctrico nacional. ¿Cuánto es el -1? ¿Cuánto? Por ejemplo, sí. ¿Cuánto es lo que ustedes permiten que Muy bien, por ejemplo, el corredor norte-sur, antes que corredor, me refiero a la línea Cardones-Polpaico, que parte allá en la cuadra de Copiapó, ¿no es cierto?, la subestación Cardones, llega a Polpaico aquí al norte de Santiago. Estamos hablando de 800 kilómetros de doble circuito en 500 kilovolts. Antes del periodo de lluvia, efectivamente, ese corredor estaba congestionado. Tenía transferencias cercanas a los 2.000 megawatts, que es la capacidad N-1, es decir, con 2.000 megawatts en ese corredor, la falla de un circuito, porque son dos circuitos uno ve la torre, ¿no es cierto? Son 2 circuitos, un circuito a cada lado, ¿no es cierto? Entonces, la falla de uno de los circuitos no se propaga, no produce efectos negativos, no produce pérdida de consumos en el sistema. ¿Por qué? Porque nosotros como coordinador tenemos la obligación de respetar ese criterio N-1 y no transmitir más de 2.000 megawatts. Y por esa razón, antes del periodo de lluvia, los conductores tienen mayor capacidad térmica para transmitir, podría ser incluso el doble, pero si uno, porque la normativa establece el criterio de seguridad, porque si nosotros no respetáramos ese criterio de seguridad que está en los principios de la coordinación, en la ley, con la bajada en la normativa, podría haber un apagón en la zona de Santiago al sur. Entonces, nosotros debemos respetar el criterio de seguridad. Antes del periodo de lluvia, antes del mes de junio, ese corredor efectivamente estaba con gestión, estaba limitado y uno puede ver ese efecto en los costos marginales que había en el sistema. De eso se trata el criterio N-1. Y la última, para responderle a la senadora Evans-Peregrine, tenemos hoy día un retiro de centrales a carbón. Se han retirado aproximadamente 9 centrales a carbón. Como decía Juan Carlos, se van a agregar 2 más ahora que estamos evaluando nosotros desde el punto de vista de un oficio que nos llegó de la Comisión Nacional de Energía para ver el impacto en la seguridad de retiro de las centrales Norgener, pero en este momento tenemos 9 centrales retiradas en el sistema. La última fue Ventanas 2, ahora el 31 de diciembre. Con eso se totalizan del orden de 1.400 megawatts retirados de los 5.500 que teníamos el año 2018, y eso representa aproximadamente un 25% de retiro de centrales a carbón. Esperamos que al 2025 el retiro total de centrales a carbón que está anunciado pueda alcanzar del orden del 65% de la potencia instalada que teníamos el 2018. Bien, Eso, muchas gracias. muy bien. No me cabe la menor duda que los vamos a invitar nuevamente cuando tengamos las indicaciones del proyecto Sí, pero ya estamos y quiero saludar a... Senador. Aunque sea que me respondan cuál es la energía de respaldo que vamos a tener. Aunque sea eso. Lo otro lo podemos dejar, por último, lo puede mandar por escrito. Sí. Por su intermedio, presidente, por la consulta del senador Proens, el proceso de retiro de las centrales termoeléctricas tiene que ser, llamémoslo, ordenado y sistematizado. Y la solución va por el lado de la incorporación de almacenamiento junto a las capacidades
redundantes de energía fotovoltaica, eólica y nuevas tecnologías que vayan surgiendo como las de concentración solar de potencia. Y por lo tanto, la estrategia va en ese sentido, disponer de almacenamiento suficiente y de la capacidad de generación fotovoltaica, eólica, que son las tecnologías dominantes. Pueden surgir otras. Hoy día tenemos que trabajar con ese foco mientras no surjan estas, y con tecnologías de almacenamiento que sean costo efectivas. De hecho, hoy día existen tecnologías de baterías líquidas que son mucho más baratas que las de litio, que pueden viabilizar eso. Por lo tanto, tenemos que tener un ecosistema que permita, normativo, que permita que estas instalaciones de almacenamiento, de generación fotovoltaica, eólica, concentración del solar de potencia u otras, existan oportunamente para poder retirar las centrales fósiles. El país tiene el compromiso de alcanzar la carbono neutralidad al 2050 y tenemos que tener un foco importante en el proceso para que las cosas que deben ocurrir, ocurran. ¿Hay algún país en el mundo que tenga solo reservas de energías renovables o tienen reservas de otro tipo de energía? Conocemos la situación de Uruguay, por ejemplo, que tiene grandes centrales hidroeléctricas, un parque eólico muy grande Sí. y además tiene interconexiones. Entonces, Uruguay opera prácticamente con muy bajo porcentaje de generación diésel. O sea, en la medida que estructuremos un sistema eléctrico que tenga esas capacidades, lo vamos a poder hacer. Y nuestro foco debería ser por ahí. Y nosotros vamos a aportar nuestra experiencia para traer tecnologías, hacer los análisis, contribuir con todos los estudios que nos soliciten ustedes o la autoridad. Bien, muchas gracias por su presencia aquí en la comisión. Obviamente, como ha dicho la senadora Berger, yo creo que ustedes van a ser parte importante en el acompañamiento del proyecto de transición energética. Dos situaciones que teníamos pendientes: la reunión con Subdere, para los que puedan llegar, va a ser a las 5 de la tarde aquí en la Comisión de Minería. No es sesión de comisión, sino que simplemente... Hacienda que está al lado de la sala. Bueno, ahí Julio Cámara que lo vea, 5 de la tarde, porque a las 4:30 presentamos, está partiendo la sesión. Y en segundo lugar, saludamos a Analía Uriarte, la vemos muy primaveral. Feliz año, con un ambiente distinto a este, así que la felicitamos. Y la consulta concreta, échese un bloqueador. La energía está muy fuerte, la energía solar. La consulta concreta está en relación con el plazo de las indicaciones. El plazo, conversó ayer el senador Quintana conmigo, se amplió hasta el día lunes a las 12 del día aquí en la Comisión de Energía, pero de manera concreta, esta comisión quiere saber formalmente qué más plazo necesitan, entendiendo de que este es un mes de 5 semanas y me imagino, no sé si vamos a sesionar las 5 semanas. Buenas tardes, Analía. Muy buenas tardes, presidente, por su intermedio. Saludar a todos los senadores de la comisión y también a los ilustres invitados de hoy día. Quisiera disculparme por no estar allá y estar en este ambiente primaveral, como usted dice, pero la verdad es que es pleno verano porque esta cosa actúa como invernadero. Entonces, me fue imposible asistir físicamente, pero afortunadamente logré conectarme y he escuchado las exposiciones hoy día, las intervenciones de ustedes, los honorables miembros de esta comisión. Y respondiendo a su pregunta derechamente, para nosotros, señor presidente, y por su intermedio a los demás senadores, en verdad, más que como Ministerio de Energía exclusivamente, sino como gobierno, porque como ustedes saben, la dinámica de la generación de proyectos de ley o de indicaciones que lleguen al Parlamento involucran a bastante más que solo el ministerio sectorial. En verdad sería muy beneficioso que nos pudieran ampliar algo más el plazo de presentación de indicaciones. Ciertamente hoy día estamos con el plazo del próximo lunes 8, pero si fuera posible que nos lo extendieran hasta el próximo viernes, agregando en consecuencia 5 días más al plazo del 8, para nosotros como gobierno, insisto, sería muy bienvenido y agradeceríamos enormemente, puesto que hay una serie de proyectos, no solo de esta cartera, sino de otras carteras de gobierno, que están
con tarea legislativa y en consecuencia están demandados todo el Analía, engranaje. viernes a las 12 horas. Próximo viernes a las 12 horas. Perfecto, senador. Se Viernes lo 12 a las 12 agradeceríamos. horas. Muchísimas gracias, presidente. Se lo Me pregunta agradecemos la senadora enormemente. Berge con respecto al proyecto de estabilización. Sí, Ahí respecto se del va a quemar. proyecto, sí, respecto del proyecto de estabilización, estamos en una situación bastante similar a la que acabo de plantear respecto de las indicaciones, puesto que el proyecto en sí, como ustedes bien saben, está totalmente construido, los parámetros están claros, el propio ministro de Hacienda se presentó físicamente en la comisión para dar cuenta de el alcance, la extensión del subsidio para un universo de 850.000 ¿Cuándo familias. la DIPRES da la autorización? ¿Cuándo la DIPRES? Entonces estamos trabajando con los equipos de nuestros ministerios compañeros de tarea, de manera que esperamos llegar lo más pronto posible con ese proyecto. Según se nos informó, había un certificado El también senador del Castro BID. quiere hacer una acotación, Analía, Sí, si Por me supuesto, permite. Senador por Castro. supuesto. saludarle, Analía, y Gracias, proponerle a la comisión que yo creo que como existe, al parecer, alguna dificultad en DIPRES, que invitemos a la directora de DIPRES acá a la comisión. Despejemos esto, porque si hay alguna situación que no conozcamos, que no se sepa exactamente, lo mejor es saberlo de buena fuente, porque aquí ya vino el ministro en su momento, aseguró, ha pasado el tiempo, estamos sobre plazo. Entonces, me parece, presidente, que sería lo pertinente, porque esta comisión tiene que clarificar la situación y el itinerario. Solicito eso. Ha hecho una solicitud el senador Juan Luis Castro, pero la consulta es, ustedes están en plena negociación, eso a lo mejor puede ayudar o complicar. A nosotros, perdón, senador, ¿se refiere a nosotros como Complicar a ministerio? ustedes. No, yo creo que no me atrevería de ninguna manera, yo creo que todo contribuye a efectos de impulsar el proyecto. Yo, imagínense, soy una asesora del ministro, si el senador Castro estima el caso que se cite a la directora de DIPRES, no tengo Ok. nada que decir al respecto. Senadora Desberger. Sí, yo solamente recordar que hay un compromiso. Yo me voy a oponer a que empecemos a ver transición, en particular si no está presentado el proyecto de estabilización. Ese es el compromiso con el gobierno. Entonces, para mí las dos fechas debieran ser el viernes 12. Bien, vamos a invitar para el miércoles, partimos con la exposición de DIPRES y el día viernes a las 12 horas, viernes 12 a las 12 horas, las indicaciones y habiéndose cumplido el objeto de esta comisión, se levanta.